En tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel enfrentaba constantes batallas, hubo un momento decisivo que marcaría su historia para siempre. Esta es la historia de un joven pastor llamado David y de cómo su fe en Dios venció al más temible de los enemigos. Los filisteos, enemigos del pueblo de Israel, se habían reunido para la guerra. Sus tropas estaban alineadas en una colina, mientras los israelitas ocupaban la colina opuesta. Entre ellos había un valle. Cada día, desde el campamento de los filisteos, salía un guerrero gigantesco llamado Goliat. Era alto, fuerte, cubierto de una armadura pesada y armado con una lanza enorme. Su voz retumbaba como trueno cuando desafiaba al ejército de Israel. Cada mañana y cada tarde gritaba burlas, pidiendo que un solo hombre se atreviera a enfrentarlo en combate. Su desafío no era solo físico, era un ataque directo a la confianza del pueblo en su Dios. Durante muchos días, ningún soldado se atrevió a acercarse. En otro lugar, lejos del campo de batalla, vivía un joven llamado David. Era el menor de varios hermanos y se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. Aunque joven, David tenía un corazón valiente y una fe profunda. Había aprendido a confiar en Dios mientras protegía a sus rebaños de leones y osos. Un día, su padre le pidió que llevara comida a sus hermanos que estaban en el ejército. David obedeció y, al llegar al campamento, escuchó el desafío del gigante filisteo. Al ver que todos tenían miedo, algo se encendió en el corazón de David. No podía entender cómo permitían que aquel hombre insultara al Dios vivo de Israel. Mientras los soldados temblaban, David preguntaba por qué nadie se enfrentaba a Goliat. Las palabras del joven llegaron hasta el rey Saúl, quien lo mandó llamar. Cuando David se presentó ante él y le dijo que quería luchar contra el gigante, el rey lo miró sorprendido. David no era un guerrero, era solo un pastor. Pero David no hablaba con arrogancia, sino con fe. Le contó al rey cómo Dios lo había ayudado a vencer leones y osos mientras cuidaba las ovejas, y aseguró que ese mismo Dios lo ayudaría contra Goliat. Saúl, aunque dudoso, accedió. Le ofreció su armadura, pero David la rechazó. No estaba acostumbrado a ella. En lugar de eso, tomó su honda, recogió 5 piedras lisas del arroyo y salió al campo de batalla. El pueblo de Israel miraba en silencio. Del otro lado, Goliat lo vio acercarse y se burló de él. ¿Acaso pensaban enviarlo como si fuera un simple perro?, decía entre risas. Pero David no se dejó intimidar. Con voz firme, le respondió que él venía en el nombre del Señor, el Dios de los ejércitos de Israel. Le dijo que ese mismo día Dios lo entregaría en sus manos, y que todos sabrían que no es con espada ni lanza como se gana la batalla, sino con el poder de Dios. Goliat, enfurecido, avanzó hacia David. El joven corrió hacia él también, sin temor. Sacó una piedra, la colocó en su honda, la giró con fuerza y la lanzó. La piedra voló veloz, guiada por la mano de Dios, y golpeó al gigante en la frente. Goliat cayó al suelo, derrotado. El silencio se apoderó del campo por un instante, y luego el grito del pueblo estalló en victoria. Israel había vencido, no por la fuerza de un ejército, sino por la fe de un joven que confió plenamente en Dios. Aquel día cambió la historia de David. Ya no era solo un pastor, ahora era visto como un valiente elegido por Dios. Su fama creció entre el pueblo, pero él nunca dejó de dar gloria a quien realmente lo había sostenido. Sabía que no fue su fuerza, ni su habilidad con la honda, sino el poder de Dios el que le dio la victoria. David seguiría enfrentando muchas pruebas en su vida, pero esa batalla fue una muestra clara de que cuando Dios está contigo, ningún gigante es demasiado grande. La historia de David y Goliat no es solo un relato de victoria, sino un recordatorio de que la fe verdadera puede derribar cualquier obstáculo. A veces, lo que el mundo ve como debilidad, Dios lo transforma en fortaleza, y cuando confías plenamente en Él, te conviertes en instrumento de su poder. Así como David se enfrentó al gigante con una piedra y una oración, cada uno puede enfrentar sus propias batallas con fe, porque no importa cuán grande sea el enemigo, si Dios está contigo, la victoria es segura. Y esta verdad quedó grabada para siempre en la historia del pueblo de Dios. Reflexión: la fe que derriba gigantes. La historia de David y Goliat no es solo un relato de valentía, es una lección eterna sobre la fe. David no era el más fuerte, ni el más preparado, ni el más temido. Era solo un joven pastor con una honda, pero con algo mucho más poderoso, una fe inquebrantable en Dios. Mientras todos veían un gigante imposible de vencer, David vio una oportunidad para que Dios se glorificara. No peleó con armaduras, ni espadas, peleó con confianza. Sabía que no estaba solo, que el mismo Dios que lo había protegido en el campo con sus ovejas, también lo protegería ante el enemigo. En la vida, todos enfrentamos gigantes: miedo, enfermedad, tristeza, escasez, soledad. Y muchas veces nos sentimos pequeños, incapaces. Pero esta historia nos recuerda algo vital: si Dios está contigo, no importa el tamaño del problema, lo vencerás. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas fe, una fe que te haga dar el primer paso, que te haga decir:
Como David, yo vengo en el nombre del Señor. Porque cuando crees de verdad, el cielo pelea por ti. Hoy, no te enfoques en el gigante, enfócate en tu Dios. Porque con una sola piedra guiada por Él, puedes derribar todo lo que antes te atemorizaba.